Bien, hoy estamos haciendo énfasis en su Biblia impresa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están felices con su Biblia impresa? Algunos seguramente les trajo memorias, creo yo, y buenos recuerdos. Así que Dios nos habla a través de la Biblia digital y de la Biblia impresa también. No es una mejor que otra, pero gracias a Dios tenemos el acceso. Y yo traje esta mañana, que por ahí estaba viendo, Sofi tiene aquí una de las ediciones de G3, recuerdo que Josefo tenía una bilingüe, hubo varias ediciones de esta, se publicó en el 2005. En aquel entonces, en aquellos años, para los que no habían nacido, bueno, estaban allá en tierra de valientes, lo vamos a contar después, pero queríamos que las nuevas generaciones ya no hablaran de la Biblia, sino pudieran decir mi Biblia y pudieran apropiarse. Y G3 significa generación del tercer milenio. La Biblia para la generación del tercer milenio, eso es la G y es la 3. Y mi querido amigo Lucas Leis tuvo la idea de compilar una Biblia con algunos insertos y artículos y temas candentes que las nuevas generaciones se enfrentan. Así que armó un equipo por ahí y me dijo, ¿te animás a ser parte del equipo? Y le dije, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir algunas notas para los jóvenes. Y dije, bueno, ahí vamos, en nombre de Dios. Escribí 3. De las 3, solo de una de ellas me arrepiento de una parte de lo que escribí. De las otras 2 no. ¿Cuál? No les voy a decir, tienen que averiguarlo, pero esta fue la primera Biblia en la que tuve la dicha de participar y de colaborar. Y obviamente me trae muy, muy gratos recuerdos. Y me anima a leer las notas y a leer. Otra traducción, esta fue NBI, que había salido en el 99, así que queríamos poner en las manos una Biblia que los jóvenes dijeran, esta es mi Biblia y con otro lenguaje. Así que cada edición que tenemos tiene alguna particularidad o alguna personalidad, pero lo importante es que tenemos el acceso, hermanos, tenemos la dicha de contar con la palabra de Dios, tenemos que valorar muchísimo eso. ¿A quién le ha pasado que están un día de estos muy concentrados, están enfocados, no sé, en algo sumamente importante, tal vez en la computadora, tal vez en un libro, tal vez están escribiendo, y de repente aparece alguien y les habla y les interrumpe? ¿A quién le ha pasado eso? A varios. No voy a preguntar quién provoca, porque algunos de acá yo sé que hacen esos tipos de cosas también. O están descansando una tarde, no sé, después de una jornada, una siestecita, y por ahí suena el timbre o tocan la puerta o el teléfono y ya le interrumpieron su tiempo de descanso. O usted está metido viendo un programa o las noticias, o está en TikTok, ¿verdad? Está embebido ahí echando su TikTokazo y de repente alguien le interrumpe una llamada. Bueno, a nadie nos gustan las interrupciones, ¿cierto? A todos nos caen mal, nos molestan, nos fastidian las interrupciones. Y ya dijimos, algunos tienen la costumbre de interrumpir, pero a eso sí les gusta, ¿verdad? Pero ser interrumpidos, eso no nos gusta, nos cae mal. ¿Por qué? Porque interfiere con aquello que consideramos que es importante. Aunque a veces hay algunas interrupciones buenas. Esta mañana, mientras me estaba lavando los dientes, escuché un silbidito muy particular, un canto de un pajarito muy distinto. Y como que me estaban llamando. Y entonces veo por la ventana y había un pajarito amarillo que estaba ahí en uno de los arbolitos y me saludó así. No. Ahí le tomé una foto y dije, ay, qué buena interrupción. Algunas interrupciones que pueden ser buenas. ¿Qué pasa, queridos hermanos, o qué pasaría cuando es Dios el que parece interrumpir lo que nosotros estamos haciendo o en aquello en lo que estamos metidos? ¿Qué pasa cuando Dios interrumpe tu vida? Fíjense que hoy muchas cosas compiten por nuestra atención. Todo quiere que podamos nosotros dedicarle un espacio de nuestro tiempo, de nuestra mente. Pero hay que distinguir entre cuáles son aquellas cosas que son realmente valiosas y cuáles no. Cuáles vale la pena que le dediquemos atención. ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Qué pasa cuando el Dios del universo, el Dios infinito, el creador, el todopoderoso, te toca el hombro, ¿verdad? Y te dice, podemos hablar un ratito, podemos platicar un momento? ¿Qué pasa cuando el Dios de dioses, quiere hablarte?
¿Será acaso una interrupción eso? Podríamos considerarlo así. ¿Qué tanta atención le prestaríamos a Dios en esos momentos? ¿O acaso le vamos a decir, dame un rato, ya te atiendo, espera un momento, ya ahorita regreso contigo? ¿Cuál es la voz a la que más atención le prestamos todos nosotros? Fíjense que de hecho, a lo largo de la historia, Dios ha intervenido y ha interrumpido la vida de muchos personajes, pero fue para cambiarle realmente la vida, fue toda una transformación. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de Abraham? Abraham estaba en otros asuntos, en otros negocios, y el Señor lo interrumpe con un plan. Moisés, Dios quiere hablar con Moisés y transforma completamente su vida. Samuel, Isaías, todos los personajes que podemos pensar, parece que Dios tenía algo que decirles y eso cambió totalmente su vida. Cuando Dios habla, Dios transforma. Y hoy vamos a ver un pasaje donde vamos a encontrar al pueblo, un pueblo completo, que decide detenerse porque querían escuchar la voz de Dios. No por imposición, no porque alguien les dijo, mira, tenés que parar. No vamos a ver nada de eso en el pasaje. Ni siquiera era por una mera rutina, sino parece que era más una disposición del corazón de decir, necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando un pueblo entero presta atención, se detiene porque Dios quiere hablarle? ¿Y qué pasará con nosotros si también podemos hacer algo similar y también nosotros reconocer que Dios quiere y puede hablarnos hoy? De hecho, durante este mes que vamos a hablar, o que tomamos un tiempo muy particular en el mes de la Biblia, vamos a estar recordando que Dios habla. Dios sigue hablando. Dios te sigue hablando. ¿Qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debería ser nuestra actitud y nuestra respuesta? Así que les voy a invitar, si quieren ir a su Biblia impresa o a su Biblia digital o a su Biblia de pantalla, aquí vamos a leer hoy Nueva Versión Internacional, versión 2022, tengo que anunciar eso. Tenemos ya en pantalla la 2022. Pero quiero que vayamos al Antiguo Testamento y encontremos, si es en la Biblia física, toma más tiempo, así que está bien, el libro de Nehemías. Y antes de leerlo, les cuento un poquito. Vamos a estar en el capítulo 8. Nos encontramos en los años después del exilio. Cuando el pueblo regresó, hubo distintas jornadas de retorno a Jerusalén. Y algunas de las cosas importantes que había que trabajar fue la reconstrucción del templo, pero también la reconstrucción de los muros. Y ustedes ahí tomarán en cuenta a Nehemías, que jugó un papel muy importante en toda esta reconstrucción. Así que una vez trabajado eso, esas reconstrucciones, había una reconstrucción muy importante que el pueblo necesitaba, y era la reconstrucción espiritual. De hecho, de nada nos sirve reconstruir el edificio del templo si no hay una reconstrucción espiritual. Y en el libro de Ageo, por ejemplo, encontramos ese problema, que el pueblo le decía a Dios, mira que no tenemos con qué, hay escasez, hay sequía, pero el pueblo sí tenía bien cuidadas sus casas. Y entonces Dios dijo, este es un problema espiritual. Finalmente se pusieron a trabajar, reconstruyeron el templo, reconstruyeron el muro, pero de nada sirve reconstruir el muro para guardar la ciudad de distintos peligros si no hay una reconstrucción espiritual también. Así que podemos organizar todo lo que tenemos en la vida, pero si nuestra vida espiritual no está alineada al corazón de Dios, tenemos un serio problema. Por eso necesitamos tener esa actitud de querer escuchar la voz de Dios. Así que vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Y fíjense que desde hoy acá los jóvenes me preguntaban si cansaron moviéndose ahí mar y tierra y de una y otra. Y dije, no estuvo bueno, hubiéramos seguido unos 50 personajes más. Pero hoy vamos a encontrar aquí un pueblo que estuvo escuchando la lectura bíblica y estuvieron de pie durante horas. Entonces vamos a implementar, no son mentiras.
Nosotros acostumbramos cantar de pie y escuchar sentados, ¿verdad? Ellos aquí estuvieron escuchando la lectura parados más o menos 5 horas. Entonces, ¿es bíblico que los sermones duren cuánto? Fíjense que algunas personas llegan a conclusiones así de algunos versículos. Como ahí vemos que se pararon, entonces hay que leer. Realmente creo que empieza con una actitud del corazón. Y sí, claro, el cuerpo expresa algunas cosas. Por supuesto que sí, cuando así fuimos diseñados. Tu corazón está feliz, se te nota en una sonrisa. Tu corazón está amargado, se te nota en el rostro. Entonces hay ciertas expresiones físicas que son importantes cuando realmente están conectadas con lo que está pasando en el corazón. Si no, no tienen ningún sentido. O sea, uno podría pararse y ni siquiera entiende por qué. ¿Qué hay que hacer? Me paré, no sé por qué, y luego me senté y no sé por qué. Entonces, comienza con una transformación ahí. Pero en toda esta escena que vamos a leer, y vamos a leer del capítulo 8, varios versículos, fíjense que el personaje principal no es Nehemías, aunque leemos en su libro. El personaje principal no es Esdras, que es el líder religioso tampoco. El personaje principal es Dios, ni siquiera es el pueblo. Es Dios que habla a su pueblo. El protagonista es el Dios vivo que habla a su pueblo. El Dios eterno, infinito, el Dios vivo, el Dios que da vida, quiere hablarnos a nosotros también. Así que mientras leemos estos versículos, yo quiero invitarnos a que no los leamos solo como una historia más del Antiguo Testamento, o no lo leamos solo como una parte de la reflexión de hoy, sino, digámoslo a nuestra mente y a nuestro corazón, Dios me va a hablar hoy. Lo que voy a leer hoy es la voz de Dios. Quiero escuchar a Dios. Cuando Dios habla, escuchamos con todo nuestro ser, con los oídos, con los ojos, con la mente, con el corazón y creo que con el resto del cuerpo porque vamos a hacer algo al respecto. Así que escuchamos plenamente. Entonces permítanme leer Nehemías capítulo 8, versículos 1 en adelante y luego leo de la Nueva Versión Internacional 2022. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, en unidad, se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley. Ese es el libro que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Versículo 2. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, ante todo el pueblo. Y esta asamblea estaba compuesta de hombres, de mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Verso 3, entonces la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Gilquías y Maseías. Y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Verso 5. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén y amén. Y luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías,
Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¡Qué tremenda escena! No sé qué partes les llamaron la atención, no sé qué cosas uno se queda pensando y dice, oye, voy a investigar un poquito más. Sin duda uno se pregunta, wow, qué nombres tan interesantes los que están ahí, ¿verdad? Y yo sé que los que van pensando en nombres para sus nietos dicen, oye, aquí hay ejemplos, ¿verdad? De lo que podríamos poner. Pero para ellos el registro del nombre era sumamente importante. ¿Sí? No era, bueno, nosotros no sabemos mucho de ellos. Pero cuando se registra ahí el nombre, el pueblo identificaba quiénes eran y jugaban un papel importante. Sobre todo porque aquí leemos que los del versículo 7 iban ahí en conversaciones para ayudar a entender, a comprender lo que se había leído. Todo empezó con un pueblo que le dijo a Esdras, Esdras, trae el libro. Esdras, queremos el libro. Necesitamos el libro. Porque Dios nos habla a través de su palabra, claro. Aquí nuestra traducción dice el libro, ¿verdad? En realidad eran más unos rollos. Por eso tecnológicamente hemos tenido distintos adelantos, ¿verdad? Tuvimos la imprenta, ahora lo tenemos digital. Lo importante es, Dios quiere hablarnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios quiere hablarnos? Tenemos que escuchar y anhelar esa voz en nosotros. Así que repasemos los versículos 1 al 3 y lo que vamos a ver aquí es que ese pueblo de Dios anhela escuchar a Dios. Permítanme leerlos otra vez. Versículo 1. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, había un sentido de unidad, había un hambre, un deseo común. Se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Ellos, quizás muchos de ellos que nacieron en el exilio, es la primera vez que van a escucharlo. Han oído que hay un libro, pero queremos conocer, queremos que Dios nos pueda hablar. Así que el día primero del mes séptimo, versículo 2, el sacerdote Esdras hizo eso. Llevó la ley ante la asamblea. Ahí estaban hombres, mujeres, niños que podían comprender y escuchar. Noten el énfasis, comprender, entender. La leyó en presencia de ellos desde la mañanita hasta el mediodía, unas 5 horas de lectura bíblica, sin parar. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Otra vez, todo empieza con el pueblo pidiendo, Esdras, trae el libro, trae la ley, léenos la ley, expliquen, queremos conocer, necesitamos conocer. No fue Esdras, no fue alguien más, no fue una obligación de, bueno, ustedes han oído la frase que ya dijimos que tenemos que cambiar, toca, ni modo, toca, ¿verdad? Ir a escuchar, ni modo, no fue por obligación. Toca, ¿verdad? Toca el domingo ir a la iglesia. No toca, es queremos ir, queremos escuchar al Señor, queremos oír la voz de Dios. La vida, el avivamiento, la transformación del corazón, la transformación espiritual, comienza cuando nosotros tenemos hambre de escuchar la voz de Dios. Hambre de conocer al Dios de la Biblia y su voluntad. Y uso a propósito la palabra hambre. En primer lugar, estar ahí 5 horas escuchando la lectura sin duda les dio hambre también física, ¿verdad? O sea, aquí no se dice que era ayuno, pero yo sé que a las 11 y algo, por eso quitamos los relojes para que ya no sé, pero 11 y algo uno ya tiene hambre, ¿verdad? Ya está pensando. Y acá cuando, pues no sé qué tenemos hoy preparado, sorpresa, pero cuando ha habido así algo, empieza el olorcito a llegar por aquí, ¿verdad? ¿En qué está pensando uno? Pues yo creo que de igual manera el texto bíblico nos describe
que deberíamos de tener hambre de esa palabra de Dios. El salmista decía que es dulce. ¿Con qué lo compara? ¿Más dulce que la miel? Se me dan ganas de probar esa miel. Qué sabroso probar esa miel. Hambre. Es que uno no está quieto si no tiene ese alimento a mediodía, por ejemplo, en la mañana, en la cena. Habemos uno que no logramos concentrarnos si no comemos sal, nos empieza a doler todo el sistema empieza a fallar si no podemos comer algo. Pues, ¿será que de esa misma manera tenemos un hambre espiritual por la palabra de Dios? Fíjense que el pueblo aquí no pidió, mire, a ver qué van a preparar de evento especial, a ver si llegamos. No, trae el libro, ahí vamos a estar 5 horas escuchando. No dijeron, mire, ¿y quién va a dirigir la alabanza? Es que a mí me gusta más cuando dirige tal, ¿verdad? Wow, a mí me gusta cuando... No. Ellos no están... Mire, ¿y de qué van a hablar? ¿Cuál es la serie? Ah, esa ya la oí, esa no me gusta. ¿Qué pidió el pueblo? El libro. Traigan el libro. Ni siquiera dije, bueno, traigan otro predicador, traigan el libro. Porque ellos entendían esa necesidad de escuchar, de volver a escuchar algunos quizás por primera vez la voz de Dios. Por supuesto que vamos a tener que preguntarnos, una forma muy tangible, no es la única, pero una muy tangible es, pues, ¿qué buscamos nosotros? Por ejemplo, un día como hoy. ¿Qué quieres que pase hoy? ¿Qué quieres llevarte hoy? ¿Qué te motivó a estar aquí hoy? Revisemos. Hay algunas respuestas que uno puede decir de memoria. Y a veces yo sé que uno puede decir de memoria algunos términos. Porque aquí tenemos comunión. Bueno, ¿qué es comunión? ¿A quién saludaste hoy? Pero ese saludo fue profundo, pero ese saludo te conectó en unidad a esta otra persona, a tu hermano, a tu hermana. ¿Te puso en esa sintonía espiritual para crecer juntos y ser como Cristo? ¿O fue un saludo muy social, de cortesía, muy cordial? Que dicho sea de paso, qué bueno que la familia El Mensaje de Vida no solo es cordial, no solo es amable, sino es más profunda. Para quienes, y lo que voy a decir no lo digo con el ánimo de reclamarle a nadie afuera, pero a veces se nota la diferencia. Aquellos que tenemos quizás la oportunidad de visitar otras iglesias, se nota la diferencia a veces de la calidez. Y yo creo que podemos seguir creciendo y mejorar todavía. Y algunos cuando han venido, que varios hemos invitado a personas, dicen, se siente esa sensación de familia. Y digo, qué dicha, porque se refieren a esa calidez, se refieren también a ese cariño. Yo les explico que en las familias también hay problemas, pero eso es otro tema, ese no vamos a entrar hoy. No es cierto. ¿Qué quieres que pase en tu vida hoy? ¿Será que Dios va a hablarte hoy? De diferentes maneras, principalmente a través de su palabra, la Biblia. Pero si venimos a adorar, adoremos al Señor. Tratemos de concentrarnos a la hora de decir, Señor, aquí está mi oración, Señor, aquí está mi canto, Señor, aquí está mi ofrenda. Tratemos de alinear el corazón a ese propósito. Vine para servir a mis hermanos, sirvamos a nuestros hermanos, hagámoslo. Siempre estamos muy agradecidos por todos aquellos que han dicho sí cuando reciben la invitación para colaborar, para ser anfitriones, por ejemplo. Dicen sí. Los que dicen no, los amamos también, pero queremos que digan que sí. Sí, encuentra una forma para decir que sí. Es que yo he oído, es que esa fecha no puedo. ¿Cuál puede? Que es solo la primera parte. Pues pon una fecha. Es que muy temprano venir a las 10, ¿no? A las 7 hay ya personas aquí, más temprano. Y la sonrisa delata a quien viene y abre normalmente acá los candados. Y Rodolfo, muchas gracias porque lo has hecho tan gentilmente y por tantos años. Pero incluso antes, aquí hay varios entusiasmados, sirviendo, trabajando. Literalmente algunos sudando la camiseta. El otro día me dijo Daniel, ahora traigo 2, me dijo. Y qué buena idea. No me dijo, no, mire, ya no más porque uno suda mucho. No, dice, traigo 2. Porque yo vengo a servir. Es un día de servicio, de trabajo. Hay muchas formas de poder hacerlo. Pero no digamos no. Si uno dice, es que vengo a amar a mis hermanos, a tener comunión, bueno,
Hay esas formas también, desde el saludo genuino y aceptar desafíos como estos. Vine a aprender, vine a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que hay un aspecto de comunicación y acá, dicho sea de paso, le agradezco a todas las personas que vienen por aquí al frente, porque cada uno se nota que se prepara con amor, con el temor del Señor, que estudia la palabra. Pues todos tenemos diferente estilo de comunicación, pero si uno viene a estudiar la palabra de Dios, entonces acá hacemos el mejor esfuerzo para comunicar, hagamos allá sentados el mejor esfuerzo para recibir. Yo me distraigo mucho y tengo que poner mucha concentración para poder prestar atención. Esa es mi tendencia, me pongo a divagar. Pero si dije, hoy vengo para eso, Señor, alinea mi mente y mi corazón también. Así que esas cosas son buenas. Servir, comunión, saludarnos, amarnos, vernos, tener ese rato juntos, el poder escuchar la palabra. Nos reunimos porque Dios nos quiere hablar. Hay una dimensión, o una faceta, mejor dicho, desde lo más individual, personal, íntimo y profundo, que es nuestra lectura personal, que es nuestro tiempo en silencio, quizás muy a solas. Y creo que va desde ese espectro, pasa por conversaciones en grupos pequeños o uno a uno, lo que a veces llamamos discipulado, llamamos estudio bíblico, llamamos consejería, que sucede aquí muchas veces entre semana, digo entre nosotros, aunque no se nota. Acá el domingo no se nota, pero acá yo sé que ha habido muchas conversaciones y ha habido mucho intercambio de oración, de palabra bíblica, de tiempo juntos. Así que va desde lo individual, pasa con otros y llegamos a lo colectivo, como lo que hacemos hoy. ¿Por qué hay una predicación? Porque el pueblo de Dios hacía eso, escuchaban la palabra y Dios hablaba allí, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. Así que pasaría si los domingos, solo pongo de ejemplo el domingo, no es la única forma, pero es el más visible. Todos nos levantamos diciendo, Dios me va a hablar hoy. Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Aquí hay una pregunta o detrás, o un postulado, y es que cuando preparamos las series, la primera pregunta que hacemos siempre es esa: Señor, ¿qué quieres decirnos como iglesia? ¿Qué quieres hablarnos? No es qué tema toca, cuál no se ha hecho. Señor, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué quieres hablarnos? Porque la forma en la que le prestamos atención a la voz de Dios dice cuán importante es para nosotros. Las cosas que no son importantes, no les prestamos mucha atención. Es como algunas aplicaciones del celular, las que no te son muy importantes les quitas todas las notificaciones, ¿verdad? Pero las cosas cruciales es así, que te suene, te brinque. Hay uno que le ponen un flash ahí, no sé qué, al teléfono, que quiere que todo el mundo se entere. Bueno, porque no se lo quiere perder, ¿verdad? Sobre todo el tarara, bueno, ese es otro. Las redes sociales quieren tu atención, las aplicaciones quieren tu atención. Todo el mundo te dice, hey, escúchame. Nehemías nos cuenta que el pueblo pasó horas en silencio, escuchando una voz, no la de Esdras, la voz de Dios. Hoy tenemos acceso a esa voz de Dios. Estoy seguro que en casa tenemos muchas ediciones impresas, tenemos muchas aplicaciones, tenemos software, tenemos textos que sabemos de memoria, algunos incluso tienen algunos textos impresos o en algún tipo de adorno en casa. Así que acceso no es el problema. El pueblo en la época de Nehemías no tenía ese acceso. Esdras, tú tienes acceso al rollo, tráelo y léelo, no hay otra forma. Nosotros tenemos acceso. La pregunta es si tenemos la necesidad.
Se dice que la Biblia está disponible, pero ya no es indispensable. Es un accesorio extra. Ahí bueno. A veces los empolvados no somos nosotros, como decía Matías, ¿verdad? Sino ese es el libro que está ahí. O la aplicación, ¿verdad? Ya se te quedó sin memoria el teléfono. Voy a quitar esta, ¿verdad? La Biblia, que dejo las otras. Bueno, para aquellas cosas que consideramos valiosas, importantes e indispensables, vamos a hacer el tiempo. Y eso fue lo que hizo este pueblo. Se detuvo, pararon. Esdras, traiga el rollo. No fueron obligados, no los llevaron a la fuerza. Ya habían abierto su corazón antes de que se abriera el libro. Ya querían recibirlo. Y esa es la actitud de todo creyente. El poder decir todos los días, Señor, yo necesito escuchar tu voz, yo necesito tu dirección, yo necesito tu sabiduría. ¿Para qué? ¿Para que me vaya bien en mis cosas? No, para hacer tu voluntad. No es solo para que me vaya bien en mis planes, es para hacer yo el tuyo. Recuerden, ¿quién es el Señor? Él, yo soy el servidor, no al revés. Atentos, dispuestos, hambrientos. Cuando Dios habla, tenemos que escuchar con todo nuestro ser. Tenemos que poner toda la atención, tenemos que poner todas nuestras neuronas, toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón y todo lo que somos a disposición para decir, Señor, háblanos, porque queremos escucharte. Así que necesitamos retomar ese hábito de la lectura bíblica. Necesitamos retomar ese hábito de dedicar tiempo. Y ahora que estamos en el mes de la Biblia, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio durante este mes. Y nos van contando cómo nos está funcionando. Así que lo podemos ir platicando, lo podemos ir ajustando. Pero a partir de mañana vamos a hacer una lectura diaria. O mejor dicho, seremos invitados todos a hacer una lectura diaria. Va a ser algo así como Esdras diciendo, ¡hey, vamos a leer! Ahí vamos todos. Entonces no es por obligación, no es por imposición, ¿sí? Pero vamos a enviar vía WhatsApp un enlace para poder hacer todos una pequeña lectura diaria. A propósito, no estoy usando la palabra devocional, porque dice, uy, no, que a mí no me da tiempo de parar a eso, requiere 2 horas. No, pues eso tú, ojalá esto te estimule a que hagas algo como eso. Pero esto te va a tomar posiblemente entre 5 y 10 minutos, posiblemente, está calculado. 7.48 minutos. Es una lectura, es leer algún pasaje, es recordar lo que platicamos hoy. Es que puedas orar y decirle, Señor, háblame. Señor, voy a abrir estas páginas, voy a abrir esta aplicación. Quiero oír tu voz. Es importante para mí. No quiero que mi día pase sin oír tu voz. Quiero saber tu voluntad porque tú eres el Señor, yo soy tu servidor. Así que una lectura. Lo corto o largo no es lo importante, pero para que sepan son cortas. Pero ustedes nos van contando y dicen, no, queremos más. Bueno, sí, no, nadie te detiene, que ahí paré porque ahí decía 2 versículos. No, pero tú puedes seguir leyendo. Leamos juntos la Biblia. Veamos qué nos dice Dios. Y respondámosle. Versículos 4 en adelante. Vemos ahora un pueblo que pues no solo quería escuchar, sino que está dispuesto a honrar esa voz de Dios, está dispuesto a reconocerlo como Dios. Es que no era un rollo cualquiera, no es un libro cualquiera, no es una historia cualquiera, es el Dios vivo hablándonos a nosotros. El autor, alguien dijo una vez que este es el único libro que cada vez que lo abres, el autor se sienta al lado tuyo, el Espíritu Santo a hablarte. El autor quiere conocerte, el autor quiere que lo conozcas. El autor quiere ser tu Dios y que tú le puedas servir y darte una vida nueva, plena, abundante, eterna, con propósito. Uno se emociona cuando conoce al autor de algún libro. No estoy seguro cómo, tengo una sospecha, pero un día esto recibí un correo. He visto algunos webinars de un par de personas que respeto mucho, hablan acerca de liderazgo y siempre tienen muy buen contenido. Y resulta que me llegó un correo de uno de ellos. Dije, a ver si no es spam o qué.
Pero no, sí me gané una herencia en Nigeria con lo que decía. No, dije, ¿qué será? Y entonces estaban escribiendo y estaban preguntando estaban buscando quién estaba dispuesto a poder leer una prepublicación antes de que el libro se publique. Una prepublicación y enviar algunos comentarios. Y dije, yo levanté la mano y dije, yo me apunto. Yo pensé que me iba a llegar un PDF, me enviaron el libro físico. El autor me envió el libro físico y me empecé a leer. No lo he terminado, ya llegó el correo diciendo, ya sale la publicación, ya apenas voy por el camino, ¿verdad? Estoy apurándome. Entonces le escribí, le dije, muchas gracias, mira, qué excelente, qué bueno. Y me respondió. Dije, es mi amigo el autor. No, no es mi amigo, ni sabe quién soy, ¿verdad? Pero puedo tener su libro y decir, pues he tenido algún intercambio, he tenido comunicación. Otros contarían la historia y decir, me buscó para que le revisara su manuscrito, pero no es así. Pues qué emocionante, ¿verdad? Ver un autor y que le puedas agradecer por el libro. Tuve la dicha de traducir un libro de ministerio juvenil y un día en una convención en Atlanta había un stand y había un señor ahí viendo unos libros. Ese libro lo conozco. Y yo, es Barry, yo traduje tu libro al español. Y me dijo, ¿en serio? Sí, y nos tomamos una foto. Y dije, qué dicha conocer al autor. Dios, tu Dios, el autor, te quiere contar algo personalmente. Quiere que leas el libro que fue escrito para que le conozcas. Bueno, ¿cuál fue la actitud? Versículo 4. El maestro Esdras, Nehemías 8:4, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Y al menos unas 14 personas estaban ahí. Versículo 5. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Aclaro que no quiere decir que si leemos la Biblia sentado sea una ofensa o sea pecaminoso. Lo que está sucediendo aquí es un acto muy especial, es muy simbólico para el pueblo. Era un reflejo de un acontecimiento muy particular. Había ese tanto deseo que están ante el libro de Dios y el Dios del libro. No habían estado ahí antes. Así que no era por un acto religioso. También podemos leer sentados, podemos leer acostados. Así como podemos cantar sentados, podemos cantar parados. Pero esto está reflejando la actitud siguiente. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Miren cómo lo reconocen. Es el gran Dios, es el Señor. Sí, es el que los creó, es el que los libró, es el que los escogió. Es el todo, es el único. Y todo el pueblo, miren el resto de expresiones que están comunicando lo que hay en el corazón. Levantó las manos y dijeron, amén, amén. Lo que están diciendo es sí, que esto sea sobre nosotros. Esa expresión podría usarse para cosas como algún tipo de maldición incluso, pero sobre todo para bendiciones. O sea, lo que significa es sí, así va a ser, queremos eso, que se cumpla. Y adoraron al Señor, ahora poniendo la cara en el suelo, reconociendo su condición y reconociéndolo a Él. Tengo que afirmar, sin usar tanto la imaginación, que 5 horas ahí escuchando, bien podría aquí decir que algunos ya estaban cabeceando, que algunos estaban bostezando, que algunos estaban viendo el reloj, algunos estaban va de moverse, nerviosos, algunos estaban viendo el teléfono. Estoy tomando notas, hermano. Bueno, también puedo el teléfono. Estaban de pie, levantando las manos, respondiendo audiblemente, inclinándose a tierra. Esta gente estaba compenetrada en lo que estaban haciendo. Aquí no había nada por lo cual se iban a ir. Así era el deseo. Y esa es la forma en la que están honrando al pueblo. De hecho, el versículo 5 en Reina Valera 60 dice,
Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, atento. Ya era la actitud del corazón, ya era lo que ellos querían, no era un libro más, era la voz del Dios vivo. Aquí no hubo mucha introducción, no hubo mucho, ¿verdad? No hubo dinámica para despertarlos, no hubo, ¿verdad? Premio. Parece que era muy simple, era la lectura. ¿Y saben qué? A veces, si no hay en nosotros ese deseo, hermanos, tenemos que ser bien sinceros. Si uno no tiene el deseo, aunque se la pinten del color que sea, no importa. Mira que esta Biblia tiene artículos. Mira que tiene colores, mira que tiene dibujos, mira que huele a fresa, mira que tiene vainilla. O sea, hay de cuero, letra grande, letra chiquita, con margen, sin margen, con notas, sin notas, pasta dura, pasta suave, con de todo, ¿verdad? Hay todo. No, hay digital. Ahí usted puede manipular letra grande, pequeña, de otro color, marcar. Si uno no quiere, no importa que los demás se desvivan y hagan lo que sea. O sea, aquí podemos hacer malabares, pero si uno no quiere, no quiere. La persona que debería interesarse más por la vida espiritual de uno es uno mismo, no alguien más. O sea, y recalco, gracias a Dios por todos aquellos que se interesan por la vida espiritual de uno, por las personas que te llaman y te preguntan cómo estás, cómo vas, qué te ha hablado el Señor. Gracias a Dios por ellos. Gracias por las personas que te comparten un pasaje. Hoy intercambiamos textos, ¿verdad? Gracias por aquellos que nos envían oportunamente un versículo. Tengo un amigo que hace eso, mi amigo random. Él así, días random, de repente me aparece un mensaje. No me dice nada más, solo hay un pasaje. Y yo, gracias porque sé que Él está orando por mí. Y yo, qué especial. ¿Cuánto me intereso yo? ¿Cuánto es mi deseo? ¿Cuánto honro esa palabra? Así que, nuevamente, gracias a todos los que se preparan aquí domingo a domingo para compartir y hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder comunicar, para poder ser claros, pero si el corazón está cerrado, igual no va a llegar. Aunque hagamos la mejor introducción del mundo y tengamos los mejores visuales del mundo, hay que abrir el corazón primero. Porque es Dios el que nos está hablando. Porque es Dios el que quiere comunicarse. Por eso la reverencia a la palabra de Dios comienza con la reverencia por el Dios de la palabra. Es porque lo reconocemos a Él. No es solo por el libro como tal. Es por la persona, es por el autor, es porque Él se presenta. Ahí vas a conocer quién es Él, qué está haciendo Él y qué espera de ti. Jesús mismo dijo, y le dijo a los que sabían mucho Antiguo Testamento, ustedes deberían de examinar bien estos escritos porque hablan acerca de mí. Es decir, no habían entendido, aunque sabían de memoria, pero no habían entendido. Entonces, siempre, queridos hermanos, revisemos cuál es mi actitud ante la Biblia, cuál es mi actitud ante la predicación, cuál es mi actitud ante conocerla. Hoy se nos lanzó el reto, la vamos a memorizar para fin de mes. Ay, que mira que a mí no se me queda. Señor, hazle algo a mis neuronas para que se me quede tu palabra, que no se me queden otras cosas, no importa. Pero quiero guardar tu palabra. Tengo que ser capaz de conocer un verso nuevo y guardarlo. Yo sé que es difícil y el reto que nos pusieron es doble, lo vamos a hacer en otra versión. La primera parte voy bien, la otra versión me va a costar un montón porque yo estoy acostumbrado a memorizar en Reina Valera 60. Ya pregunté si podía en Reina Valera 77, me dijeron que no. Se parece. Pues qué buen ejercicio porque me quiero desafiar, tengo que ser capaz. No puedo decir, que no me entra. Sí puedo. La forma en la que escucho, en la que memorizo, en la que leo la palabra de Dios dice de cuánto lo reconozco a Él como mi Dios. Así que Dios quiere hablarnos y por eso es importante. Y el pueblo entonces responde cuando escucha. Se para,
levanta las manos, dice amén, se inclina, se postra. Cuando Dios habla, entonces yo respondo. Por eso, de hecho, lo decíamos en toda la serie anterior, la vida espiritual no empieza con qué hago yo por Dios. Porque entonces sí toca, ¿verdad? Y a veces lo hacemos feliz y a veces no. La vida espiritual comienza con que sepas qué hizo Dios por ti, qué te está diciendo Dios, qué te habla Dios. Y aquí es donde, hermanos, debemos de confesar que muchas veces no respondemos porque no lo hemos escuchado, porque no hemos oído su voz, porque no sé qué está diciendo, entonces no sé qué responder. La verdadera adoración siempre es respuesta a reconocer al Dios que se revela. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Él? Y nosotros, ¿cómo vamos a responder? Por eso cuando Dios habla, tenemos que responder con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Le prestamos atención, prestamos respeto, reverencia, porque es Dios el que está hablando. Bueno, ¿cómo termina el pasaje? Ahora termina, versículos 7 y 8, con un pueblo que quiere entender. Primero quiere escuchar. Bueno, pero hay que ir más allá, porque ¿qué dijo? No sé, no entendí, de nada sirve. ¿Sí? Leí el capítulo del día. Bueno, ¿y qué entendiste? Nada. Entonces, de nada sirvió. Este pueblo quería oír y por eso los levitas, versículo 7, y miren nuevamente qué importante que aparezcan ahí sus nombres. Nosotros no los conocemos, pero estos eran aquellos que estaban dispuestos a servir al pueblo, explicándoles la ley. Y nadie se movía de su sitio. No quiere decir que no se pueden parar para ir allá un ratito y volver. Otra vez refleja el hambre, la tensión, el deseo. ¿Cómo me gustaría que en versículos como este estuvieran nuestros nombres también escritos? Que ustedes y yo fuimos de los que le enseñaban a otros y le explicaban a otros, porque alguien nos le explicó a nosotros. Y lo que ellos querían era leer con claridad el libro de la ley de Dios e interpretarlo para comprender su lectura. Así que no basta con leer, no basta con escuchar. Claro, si ni siquiera escucho y no escucho con atención, no entendí nada, por supuesto. Pero si escuché con atención, por eso muchas veces hablamos y decimos que es importante estudiar el texto. Prestar qué significa, qué está diciendo Dios y evitar los peligros de decir, ¿qué miro yo? Porque yo miro otra cosa. Quiero entender la voz de Dios, quiero interpretarla bien. Dios no solamente quiere que la escuchemos, pues Él quiere que la entendamos, que la comprendamos, porque entonces es como vamos a poder responder a ella. Para tener un corazón transformado, tengo que entender qué me dijo Dios y entonces dejar que actúe y responder. Hermanos, digo esto y lo digo porque muchos de nosotros tenemos ya un recorrido de años, de décadas, de siglos no tanto, pero bastante. Sabemos mucha información bíblica, mucha. Claro, hoy nos atraparon en un par de nombrecillos por ahí que no ubicábamos, ¿verdad? Y dice, esa no me la sé. Pero tenemos suficiente información. Conocemos, hemos oído, hemos leído, hemos estudiado, hemos tomado cursos. Comprender la Biblia no es tener más información. Si solo fuera eso, los más espirituales serían los fariseos. Sabían muy bien, más que nosotros, de memoria. Tener la información, llamaría yo, es el paso inicial. No te quedes ahí. No importa si ya te sabes las doctrinas, los atributos, los temas de la teología sistemática, el orden de los libros de la Biblia, los autores de los libros, hasta las fechas en las que se escribieron, las secciones de los evangelios. Buena información. Buena. Nuestras Biblias, de hecho, ahora tienen casi todas una introducción donde está explicada esa información y muy completa.
Pero comprender la Biblia significa que ella va a reorientar nuestra vida. Ahí es cuando ya entendí. Ahí es cuando comprendí. Cuando yo me ajusto a la palabra de Dios. Así que no se trata solo que cambie mi información, es que cambie mi mente, es que cambie mi corazón, es que cambie mis lentes con los que interpreto. Que cambie la forma en la que tomo decisiones. La pregunta clave que vamos a tener que hacernos es, ¿qué está haciendo Dios hoy en mí por medio de su palabra? Eso es transformación. Eso es responder en adoración. Cuando Dios habla, escuchamos con todo nuestro ser. ¿Qué tanto nos parecemos a ese pueblo ese día? ¿Qué tanta hambre tenemos? ¿Qué tanto deseo? Hay mucho acceso hoy, gracias a Dios. Gracias a Dios por las versiones impresas, digitales, las distintas ediciones, los insertos. Gracias a Dios por todos los demás recursos que hay, libros, podcasts, videos, cursos. Escuchemos cuando Dios habla y hagámoslo con todo nuestro ser. Bueno, hoy hablamos de esta Biblia impresa, ¿verdad? Y este mes, ¿qué tal si traemos todos los domingos una impresa? Trae una diferente si quieres. Así vemos un poco algunas páginas. Sé que algunos tienen buenas memorias, buenos recuerdos. Pero esta Biblia que tenemos aquí hoy todos va a regresar a la casa en un rato y no sé dónde la va a colocar cada uno. ¿Verdad? En la mesita de noche, en la librera, en el carro. No me voy a sorprender si aparece por aquí alguna olvidada también. ¿Saben que antes teníamos una sección de Biblias olvidadas? Entonces cuando alguien no traía Biblia, ahí había una. Si el predicador o el líder no tenía, no, ahí hay varias, pero ya no existe esa sección. Porque el celular no lo dejan, ¿verdad? Ese sí. Bueno, pero ¿qué tan importante es este libro? ¿Qué tan importante es el autor de este libro? El autor que te habla y se presenta en ese libro. Esa es la pregunta clave. No es solo un libro cualquiera, es el medio extraordinario que Dios usa para hablarte directamente a ti hoy. Entonces no lo trates como un libro cualquiera. Es extraordinario, porque no es una voz cualquiera la que vamos a escuchar. Muchas cosas van a querer nuestra atención hoy. ¿Le vas a dar tu atención a la voz de Dios? Así que esta semana, cuando la tomes, cuando la abras, cuando la enciendas, haz una pausa antes de empezar. ¿Y qué tal si dices unas palabras muy sencillas? Señor, habla, porque tu siervo escucha. Que cuando Dios nos hable, lo escuchemos con todo nuestro ser. Padre, gracias porque tenemos tu voz, tu palabra, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y gracias porque ahí conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ese verbo hecho carne. Gracias porque ahí conocemos tu plan para redimirnos y salvarnos y restaurarnos en Cristo. Gracias porque cumples cada una de tus promesas y cumpliste la promesa de enviar al Mesías, el Mesías ungido, prometido, que vino y se entregó como un sacrificio por nosotros para ser ese camino, abrirnos, mostrarnos ese camino, porque Él es el camino, para mostrarnos la verdad, porque Él es la verdad y la vida. Señor, que todos los días podamos tener ese deseo de conocer quién eres tú, de conocer tu carácter, de conocerte mejor, de escuchar tu voz para obedecerte, para saber cuál es ese plan y esa voluntad perfecta. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina y nos enseña, que nos guía, que está con nosotros y en nosotros, a nuestro lado, para guiarnos a toda la verdad. Señor, que durante estos días podamos decirte, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Hoy, mientras conmemoramos a Cristo y tomamos la cena,
que podamos seguir su ejemplo de haber obedecido, de haberte glorificado, cumpliendo tu propósito, haciendo tu voluntad, siendo ese siervo que sufrió, pero que recibió la gloria también. Ese Cordero inmolado que está sentado en el trono. Que hoy nuestra atención sea Cristo. Y es en el nombre de Él que oramos y decimos amén.